Miren, hoy compré un carrete para el arco. Venía aquí empacado. Es un AMS de buena marca. Entonces, yo veo que un poco no trae muchas, trae las instrucciones, pero en las instrucciones no te dice esta pieza que están aquí, en qué se van a usar. Por eso estoy haciendo el video, por si acaso no lo tiene, puede usar esta pieza y que vea cómo se llama. Aquí lo que ve que viene una pieza, la pieza esta y la de abajo, nada más. No viene esta. Yo me imagino que esta sea para una extensión, para que tenga un arco así como el mío, a ponerlo, levantarlo más porque toca con los tornillos de la mirilla. Mira, deja ver si le sirve. Si no le sirve, entonces ¿cómo es? Vamos a ver si le sirve. Si no, entonces le pongo esa pieza que yo me imagino que sea la que lleva. Miren. Deja ponerlo, a ver. Esto va aquí así. Aquí, y esta pieza va ahí. Se va a montar aquí, en los huecos esos que hay ahí. Pues entonces mira, él toca. A ver, topa esta pieza topa con el tornillo. Ya me imagino que esa es como una extensión. Entonces vamos a ponerla así. A ver. Voy a poner la parte fea. A ver si tiene que ver algo con... Sí, esta parte fea para acá y lo bonito para allá. ¿Me ves? Entonces esto no hay que zafarla porque mira, no los huecos no quedan afuera completamente. Lo voy a hacer y lo voy a sacar completo. Miren cómo es. Qué bueno que esa pieza no se saca. Mira, ve. Caen bien las dos. Entonces, estos tornillos, me imagino que los largos estos sean los de estos dos largos sean los que llevan. Estos mismos son. Bueno, yo le estoy dando bien una vuelta. Una corrida. Esto tiene que ser una llave. O una llave Allen que no viene. Aquí no la trae.
había alguien aquí. A ver si encuentro uno por acá. El enlace. Una caja de enlace. Sí. No, el lastre es el mismo. Este lazo, que por cierto lo tengo que sacar de ahí, obligatoriamente tengo que sacarlo de ahí. Voy a estar una cámara y le voy a quitar esto, porque este es el carrete que tenía el arco, pero esto es lo peor. Le aconsejo que no compren esto es lo peor lo peor. Con esto se enreda, tienes un buen pescado a tiro y la flecha se enreda y cae ahí mismo delante del pescado. No compren esto, eso no sirve. Esto no tiene que, se te olvida, esto no tiene que estar apretando ningún botón ni nada, se dispara y ya. Fue por eso que lo compré. Porque esto, si se te olvida también apretar el botón, se parte el hilo, hasta va a ser peligroso porque se puede regresar la flecha y coger y matar a uno o herir. Este no es exactamente la que lleva esto, pero bueno, como tengo otra, por eso se traba cuando uno lo aprieta. A ver esto tiene juego. Miren, puse la que venía aquí en este de esto, en el plástico este, la puse abajo y entonces la que lleva normal ahí. Y es para que no toque con el tornillo. ¿Veis cómo se traba esto? Porque no es exactamente el mismo tamaño. A ver si lo dice. Entonces esto va ahí. Esta, la de esto de la flecha, donde va la flecha, donde va la flecha ahí, así.
tornillo gordo. Y ahí está el riel. Ya. Entonces vamos a ver ahora el... Ahí. Esto, mira, vino un... Me da la casualidad que yo partí uno los otros días, en una flecha igual que esta, entonces ya tengo este. Y vino también con otro, con la parte de atrás, que también se me partió, o mejor dicho, de estar partir uno, que está craqueado. Miren, todo así. Ya. Ahí. Se puede mover. A ver, a bajarlo. Para arriba y para abajo, depende. Lo voy a dejar ahí mismo, yo lo subo y lo bajo, depende con la... Deja ver, yo cojo por aquí así. Esto lo pongo por aquí. Y ya. Ok. Entonces esto lo que hago es que lo guardo aparte. No lo guardo junto con las cosas. Y ahí está. Cuando lo vaya a probar, entonces les hago otro videito para que lo vean.